El Señor le bendiga, mi amado hermano. Estamos pues todavía en el tema que es un poco extenso de lo que es la guerra espiritual. En este caso pues yo quiero aportar un poco a lo que fue el estudio que se dio el día viernes, mi amado hermano, basado en la cita bíblica de Apocalipsis capítulo 13 versículo 7. Y dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 13 versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio la autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Y por qué quiero pues aportar un poquito a este tema de la guerra espiritual, mi amado hermano? Porque la palabra dice allá en Efesios capítulo 6 versículo 12 que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados. Oiga, la primera que menciona son los principados. Entonces quiero entrar en detalle. ¿Quiénes son los principados? ¿De qué habla acerca de los principados? Los principados, mi hermano, veamos que esta palabra pues viene de lo que significa gobierno, o tal cual pues viene la palabra de monarquías. Esto, mi amado hermano, allá en la época pues greco-romana, en la época pues de Grecia, las monarquías como tales eran las que controlaban vastas extensiones de tierra o controlaban diferentes países. Le puedo dar un ejemplo de monarquías. Estamos hablando pues, yo vivo en el país de Suecia y la monarquía sueca pues se constituye de un rey y de príncipes. ¿Y qué es lo que sucede, mi hermano? Así como otros países como Inglaterra, Noruega, Finlandia, Dinamarca, son países que son bajo monarquías. Entonces, ¿qué es lo que sucede, amado hermano? Satanás también tiene un reinado. Dice que su reinado, mi amado hermano, es el reinado de las tinieblas. ¿Y qué significa esto, amado? Que Satanás se denomina pues el rey. Recuerde que él es una copia barata de nuestro Señor Jesucristo. Él pues copia todo lo que Jesús y nuestro Dios hace. Entonces Satanás se denomina como el rey y tiene sus principados, que viene de la palabra príncipes. Príncipes. ¿Y quiénes son los príncipes? ¿Qué son los principados, mi hermano? Los principados son aquellos que se apoderan de diferentes naciones, se apoderan de diferentes extensiones territoriales, se apoderan de pueblos, se apoderan de naciones, se apoderan de diferentes tribus. Dice la palabra, por eso me llamó la atención y quiero aportar un poquito más acerca del tema del día viernes. Y dice aquí en Apocalipsis capítulo 13, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces Satanás le da la autoridad y delega la autoridad a los principados. Entonces los principados, mi amado hermano, operan de una forma en la cual ellos vienen y se posicionan sobre vastos territorios, incluyendo naciones enteras. Por ejemplo, mi amado hermano, la nación de Suecia pues tiene un principado el cual la controla. La nación de Suecia pues tiene un principado el cual le da la orden de las potestades, que luego lo vamos a ir viendo qué significa potestades. Los principados son los príncipes que gobiernan las diferentes zonas, pueblos, países, mi amado hermano, tal cual lo hace una monarquía pues terrenal. Los monarcas, en este caso los reyes y los príncipes, explico otra vez más, aquí como en Suecia pues ellos son los que son la autoridad sobre este país. Igual es los principados en el área espiritual. Son autoridades que el Satanás ha mandado para que puedan apoderarse. ¿Y cómo operan estas autoridades, mi hermano? ¿Cómo operan los principados? Los principados lo que hacen, mi hermano, es oponerse a toda aquella bendición o aquella palabra o respuesta que venga de parte de Dios. Podemos ir, mi amado hermano, allá en el libro de Daniel, capítulo 10, versículos 12 y 13. Y es el mejor ejemplo que le puedo poner, porque el Señor le dijo, Daniel, desde que tú oraste, yo envié la respuesta. Yo mandé la respuesta. Pero le dijo, los príncipes, o sea, los principados de Persia se opusieron a esa respuesta a tal grado, tienen tanto poder, no podemos subestimar, amado hermano, a estas entidades, a tal grado que dice la palabra de Dios, que Dios le dijo a Daniel, yo tuve, como la oposición fue tan grande, tú estabas clamando y ayunando, pero la oposición fue tan grande que tuve que enviar a Miguel para que apoyara y peleara y la respuesta fuera llegada ante ti. Entonces los principados, mi amado, se oponen a que venga la respuesta, que vengan las bendiciones de parte de Dios a nosotros los cristianos. Pero ¿cómo trabajan en el área
física. Estos, mi amado hermano, son los que ponen o controlan o ponen cadena de esclavitud, mi amado hermano, a las naciones enteras. ¿Cómo qué cadenas de esclavitud, mi amado hermano? Países, mi amado hermano, donde hay un consumo de droga. Hablemos de México, donde la droga se mueve de una manera exagerada. Hablemos de países donde la droga se mueve de una forma pues muy fuerte, mi amado hermano. Son principados que atan a esos países a la drogadicción, países que pueden ser atados al sexo ilícito, mi amado hermano, donde hay una depravación inmensa, países donde se maneja la hechicería, tal cual es Haití, donde la hechicería es algo fuerte, igual que Brasil, mi amado hermano. La hechicería es algo que predomina en esos países, pues también prácticas religiosas que van en contra de Dios. Tenga cuidado, amado, tenga cuidado de no ser engañado con las prácticas religiosas. Escuche bien la palabra, práctica religiosa, mi amado hermano. Como decía en el primer estudio el pastor Aníbal, como se utilizan diferentes sortilegios o sorticios o artificios hechos de mano de hombre. ¿Qué son artificios, mi amado? Artificios son aquellas imágenes hechas a creación de hombre, como por ejemplo, hay un principado que se mueve en el área de diferentes países, como son las vírgenes. ¿Cuáles vírgenes? La Virgen de Fátima, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de aquí, la Virgen de allá, diferentes santos, mi amado hermano, que hacen milagros. Y usted dice, wow, la Virgen hizo milagro, cuando sabemos que la palabra de Dios dice que el único que merece toda gloria y toda honra y todo reconocimiento es Jesucristo. Entonces, estos principados se pueden manejar con religiones, escuche, y es peligroso esas religiones que nos apartan de Dios, esas religiones que van dando la gloria y la honra a diferentes entidades, y es peligroso porque son entidades que pueden venir directamente desde el infierno. También, mi hermano, estas entidades, como son los principados, ponen las plagas en los países, ponen las enfermedades, ponen, mi amado hermano, las pandemias, hablemoslo así. Son pandemias puestas por hombres también, pero también los principados influyen mucho para que los gobernantes, porque los principados influyen sobre los gobernantes de las naciones, mi amado hermano, y por eso es que sucede lo que sucede alrededor de todo el mundo, alrededor de cada país. También pueden, pues, ellos, mi amado hermano, mantener sometidos, como le digo, a diferentes territorios o extensiones de países, porque ellos son los príncipes, los que están siendo depositados a poder gobernar en ese lugar. Mi amado hermano, en la vida del cristiano, quiero darle pues una arma con la que nosotros podemos pelear. Y esta la podemos encontrar también ahí en el libro de Daniel capítulo 10. Dice la palabra del Señor que cuando Daniel oró, oiga, la primera arma, la oración. Dice que también Daniel ayunó. ¿Cuántos días ayunó Daniel? 21 días. No le estoy diciendo que a los 21 días Dios va a dar una respuesta. Dios puede responder instantáneamente, como Dios, porque Él manda la respuesta instantáneamente. Pero la lucha que se está generando, mi hermano, en las huestes de los aires, así como se oponen lo que son los principados, es fuerte. Entonces va a ser necesario muchas veces meternos a la segunda arma. Después de la oración, el ayuno. El ayuno es fundamental para derribar y quitar toda acechanza espiritual en el área demoníaca. Por eso, mire, Daniel capítulo 10 nos da una buena referencia. La lucha es contra principados, en este caso que estamos hablando de ellos. Dios mandó la respuesta, los principados se opusieron. ¿Quiénes son los príncipes de las regiones celestes, mi amado hermano? Los príncipes que están oponiéndose, en este caso Dios los representó como los príncipes de Persia. Dijo que también tenía que ir a pelear contra el príncipe de Grecia. Son, como le digo, las autoridades puestas en cada país para que puedan gobernar y tenerlas sometidas. ¿Qué más, mi amado hermano, puedo agregar o acotar? La segunda arma es, mi amado, el ayuno. Dice que Daniel ayunó por 21 días y esto hizo que fortaleciera más a la lucha que Miguel tenía en contra de estas entidades como son los principados. Entonces podemos ver a través de la palabra, amado hermano, de que los principados son entidades muy fuertes y poderosas, pero nada es más fuerte que nuestro Dios, nada es más fuerte que nuestro Señor Jesucristo, nada es más fuerte que la oración y que el ayuno, mi amado hermano. Entonces, amado, estos son los principados, a estos se dedican y estos dan órdenes, mi amado hermano, como vamos en el orden, los principados, estos dan órdenes a las potestades, pero luego, después del próximo estudio, el próximo viernes, vamos a ver quiénes son las potestades. Quería agregar esto porque me gustó y me llamó la atención el capítulo 13 de Apocalipsis, cuando dice, y se lo vuelvo a repetir, dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio la autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Satanás tiene la autoridad que Dios le ha dado. Escuche, Dios es el único que da la autoridad, ya sea a Satanás y a quien sea.
Entonces Dios le dio la autoridad a Satanás para que controlara la tierra. Recuerde la guerra cósmica que hubo allá, mi hermano, cuando fue derrocado por Miguel también, el arcángel Miguel. Satanás fue enviado a la tierra y le dijo que él iba a ser, pues, él iba a tener el control sobre la tierra y sobre las regiones y sobre los aires. Entonces esta lucha, amado hermano, esta lucha que estamos llevando es muy fuerte. Es una lucha que si no nos sometemos a oración y no nos sometemos a ayuno y a lectura bíblica, mi hermano, para entender y comprender, difícilmente la vamos a ganar. Te invito, lee la palabra, ayuna, ora constantemente. Dice que Daniel se apartaba 3 veces al día para orar, sin importarle de exponer su propia vida. Entonces, mi hermano, esto fue pues un poco del estudio que se vio el día viernes con respecto a la guerra espiritual. Espero, pues, mi amado, de que te haya quedado, pues, entendido qué son los principados. Recuerda, son príncipes de las entidades demoníacas. Estos tienen una autoridad muy grande sobre territorios, sobre extensiones de tierra, sobre reinos, sobre gobiernos. Estos tienen, pues, mucha autoridad, pero también nosotros tenemos la autoridad puesta por Dios. Te invito que te vistas de la armadura de Cristo, que te invito a que camines en los caminos del Señor de una manera íntegra y irreprensible. Y verás, mi hermano, que como los principados, las potestades, las huestes de maldad y los demonios huyen al escuchar la voz de Dios. Dios te bendiga. Pues es una cápsula informativa de Ibejeli, tu iglesia. El pastor Héctor Portillo, pues le da las gracias por haber visto este mensaje. Que Dios te bendiga. Shalom.